Bien, damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene, ya como hemos visto, desde la eternidad, un gran propósito para con nosotros. Y yo quiero compartir en esta ocasión un incidente que ha ocurrió en la historia de la Biblia, muy importante. Y es el proyecto de la Torre de Babel y la confusión de lenguas. Y voy a leer en Génesis capítulo 11. Le dice así, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Así que el énfasis de nuestros estudios en esta ocasión es la meta de la torre. Ese va a ser nuestro énfasis. La meta de la Torre de Babel. El cielo. Dice, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Así que la meta de la torre era el cielo. Dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Esta gente tenían tres cosas. Y es que ellos tenían un solo propósito. Y ellos tenían, eran un pueblo solo. Y también ellos tenían un solo lenguaje. Dice, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dice, nada les hará desistir. Así que simplemente ellos estaban unidos y tenían allí todos los elementos para triunfar en ese proyecto. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Así que vamos a incursionar un poco en la confusión que hubo allí, en la cual leemos que Dios intervino. Dice que para que ninguno entienda, él habla de su compañero. Así que entonces allí vemos todo lo que leemos allí en una pizarra grande, que hay un pueblo que tiene un propósito y que tiene la consistencia suficiente para alcanzar sus metas. La meta es el cielo. Y entonces ellos sufren confusión en su manera de comunicarse. Y dice el versículo 8, y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y dice que por esto fue llamado su nombre Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Nosotros vamos a hacer preguntas al texto. Eso así es de la manera que vamos a trabajar. Vamos a hacerle preguntas al texto. El texto es el único que puede darnos una respuesta creíble,
sólida, buena, fundamentada. Una de las preguntas que le hacemos al texto es de que hay un proyecto en el fin del mundo llamado Babilonia. Ese proyecto lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 18. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo ave inmunda y aborrecible. Eso es lo que dice de Babilonia. Entonces, el texto me dice que así es Babilonia, que eso es lo que ocurrió allí, que se hizo habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y aborrecible. Dice el versículo 3 que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Entonces tenemos que ver la descripción que hace de su condición moral, pero también nos habla de un vino que tiene. Dice que todas las naciones han bebido del vino y dice que el vino se llama fornicación. Dice que se llama fornicación. El capítulo 16 nos habla también de la Gran Babilonia. Dice aquí, en Apocalipsis 16, 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Hubo entonces relámpagos, voces y truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz y del vino del ardor de su ira. Me dice que se dividió en 3 partes. Entonces tengo que preguntarle al texto, ¿por qué 3? ¿Por qué las partes son 3? ¿Qué hace la trilogía en Babilonia? Bueno, la encuentro en muchos lugares. La encontré, por ejemplo, a donde dice aquí el proyecto de Babilonia en Apocalipsis 16, 13, que dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Aquí veo trilogía. Y también me dice que allí hay el dragón con un artículo definido, no un dragón, sino el dragón. Y también me habla de la bestia y me habla del falso profeta. Así que me dice mucho el texto sobre Babilonia. Encuentro la trilogía en Apocalipsis, capítulo 13, que dice que hay una marca que Babilonia pone y dice que es el 6. Entonces tengo que indagar porque me dice el texto, dice que es número de hombre. Dice aquí, Apocalipsis 13, 18 me dice, aquí hay sabiduría, que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, su número es 666 y encuentro aquí esos 3 elementos. Número 1, que el número es de hombre. Me dice también aquí que es 3 veces. Encuentro otra vez la trilogía. Eso me está diciendo que hay allí un tipo de fraude de la divinidad. Cada vez que encontramos el 3 en esas cosas, es un tipo de tramoya tratando de introducirse en nombre de la deidad. El 3.
Entonces ya veo allí que hay un fraude espiritual, un misterio espiritual, a donde las cosas tienen proyectos divinos y ocurre que no es Dios quien lo está haciendo. Porque el texto me dice que el número es de hombre. Entonces ya eso me dice dos cosas. Cuando me dice que el número es de hombre, me dice que hay un número de Dios. Porque el hecho de que es número de hombre, Juan está por enviar un mensaje de descalificación, diciendo que el número es de hombre. Entonces, ¿cómo se consigue el número de hombre? ¿Cómo se consigue el 6? Bueno, aquí me dice que es una bestia. Así que yo me voy a la creación y veo que el sexto día fueron creados los animales. Y que el séptimo día también se hizo para la semana, la completó. Pero el séptimo día no fue hecho para los animales. Pero sí me dice que el hombre fue creado el sexto día. Por lo tanto, entonces me dice que Marcos 2:27 me dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. Y entonces el sábado juega un papel acá que solamente en el proyecto del hombre, para el hombre. ¿Qué había allí en el sábado para el hombre? El asunto es de que el sábado era un proyecto para el hombre, pero si el hombre no entraba en ese proyecto, se quedaba siendo un animal. Si entraba, entonces ya lo superaba y el hombre pasaba a ser entonces participante de la naturaleza divina. ¿Cómo se conseguía? Bueno, la función del sábado es adoración. Si el hombre hubiera entrado al sábado, entonces se completaba y me dice que eso se lograba adorando. Entonces ya me dice allí entonces que hay un proyecto divino, es un proyecto que tiene forma de Dios, que tiene allí una apariencia de Dios, que tiene herramientas que pretenden ser Dios. El proyecto tiene el nombre de Dios, forma de Dios, pero que Dios no está allí. Me está diciendo eso. Así que entonces todas esas cosas me habla de la Torre de Babel. La Torre de Babel en Apocalipsis capítulo 11. Ese proyecto de edificar una torre. Vamos a recalcar un poco acerca de esta torre. En la Torre de Babel se confundieron las lenguas. Eso trajo un problema social, humano, porque hubo confusión. Hubo confusión. Yo voy a leer una cita de la sierva del Señor con respecto a esta situación. Dice: la magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de los constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Así que era un proyecto donde los hombres tenían una meta definida. Querían prestigio, reconocimiento y querían poder. Pero me dice que la torre, la meta era el cielo. ¿Qué es lo que hay en el cielo? Bueno, en el cielo es como decir una nación. Usted pregunta, bueno, ¿y en Estados Unidos qué hay? Bueno, pregunte usted por el prestigio de la nación, su tecnología, el poder militar, económico. Usted pregunta, bueno, ¿y qué es lo que hay en Francia? Y usted se empapa
el del desarrollo cultural, académico, el per cápita, la cultura, el poder militar de Francia, que es una potencia atómica. Y sabe, bueno, así lo mismo pasa con el cielo. El cielo es como un país. Allá mora Dios. Y la meta de ello era el cielo. Pero recuerde que era con ladrillos. Eso es un pensamiento que quiero que dejarlo en la mente hoy. El cielo con ladrillos. ¿Qué es el cielo? Bueno, el cielo es Dios, el proyecto, el lugar donde Dios mora, su reino, su asiento. Entonces ya entendemos a Babilonia. Que Babilonia entonces es un proyecto todo con aspecto divino. Pero dice que es un guarida de toda ave sucia y aborrecida. La cita de la sierva del Señor en la Patriarca y Profeta, página 113, dice así: los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Recuerde que Dios hizo un pacto con Noé, que no era un pacto para santos. Hemos hablado de la diferencia del pacto con Noé y del pacto con Abraham, que el pacto con Abraham era solamente la gente que sea salva por la fe, que ni siquiera lo étnico entra, sino solamente salvo en la simiente que es Cristo. Pero el pacto con Noé abarca a la gente toda. Fue un pacto que las bestias estaban incluidas, que simplemente el pacto es de que no iba a haber más destrucción con agua. Así que ese pacto, que era para todos, Dios lo hizo, pero esta gente tenía un problema. Y es que esta gente hizo una torre que llegara al cielo. Esa meta es llegar a donde Dios. La meta era el cielo. El cielo. Y ellos no creían en el pacto que Dios hizo. Entonces ya allí vemos una dicotomía que hay que entenderla. Dice, muchos de ellos negaban la existencia de Dios. Entonces ya allí vemos ateísmo. Y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo, que había destruido el mundo antediluviano. Yo no sé si usted conoce personas hoy que creen en el ser supremo y que creen que él destruyó el mundo antediluviano. Allí había esa gente que creía eso. Dice, y sus corazones como el de Caín. Caín juega un papel muy importante en nuestro tema hoy. Y sus corazones como el de Caín se rebelaban contra él. ¿Por qué se rebelaban contra Dios? Bueno, porque entendían que Dios había destruido al mundo. Y el que tiene un Dios que destruye tendrá temor, tendrá miedo. Y todo el que tiene miedo odia. Es una fórmula nada complicada. Donde hay miedo, hay odio. Así que eso es importante. Dice, uno de sus fines al construir la torre fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Esa palabra importa mucho en nuestro tema, la palabra seguridad. Pero sin Dios. Seguridad con ladrillos humanos. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que había alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro.
Ahora, ¿dónde ellos creían que estaba su seguridad? En el cielo. No lo olvide. En el cielo. Pero ellos, escuche bien, entendiendo que en el cielo estaba su seguridad, ellos odiaban a Dios. No olvide ese concepto. De esto, ascender hasta el cielo, odiando a Dios. No olvide ese concepto, que ese es nuestro tema. El acceso al cielo odiando a Dios. Dice, al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Es una actitud que existe en el mundo, que ojalá yo pueda explicarla. Es de bajar a Dios, traerlo al laboratorio para disecarlo y aprenderse a Dios mediante disecación y saberse todos los secretos divinos mediante disecación. ¿Qué es disecación? Matar, haciendo experimentos con animales y saber todo de Dios y robarle los secretos. Ese es el proyecto de Babilonia. Es decir, conseguir los secretos de Dios, a Dios matarlo, pero ¿cómo se llama? Apoderarse del cielo. Es decir, el cielo es la meta, con la condición que Dios no esté de por medio. Ese es el tema. Todo lo de Dios. Lo mismo que pasa con los atracadores y los violadores. Ya ven a una persona que lleva una bolsa de dinero y entonces matan al dueño y cogen el dinero. Y ven una mujer y no hacen ningún plan para tratarla bien, con respeto, sino más bien secuestrarla. La misma mujer, pero el problema es la metodología. El mismo dinero que se puede hacer con una transacción comercial, pero el método del arrebato, del secuestro, ese método, hay un plan antiguo con Dios. Dice, toda empresa tenía por objetivo exaltar aún más el orgullo de quienes lo proyectaron. Pero ¿por qué el cielo? Porque el cielo es de Dios. Y la meta aquí era el proyecto humano, o sea, coger fama. Dice, apartar de Dios la mente de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Es decir, matar a Dios. Pero quedándose con el cielo, porque se entendió que allí era que estaba la seguridad. Patriarcas y Profetas, página 115 dice, es el principio de Satanás, que Satanás trató de practicar en el cielo. Satanás trató de practicar ese método y añade, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Así que para poder entender ahora el proyecto que pasó allí en la Torre de Babel, tenemos que ahora estudiar esos dos proyectos. El del cielo y el de Caín. Dice, y ese es el de proyecto de la Torre de Babel. Bien. ¿Qué es lo que pasó en el cielo? Ok. En el cielo pasaron algunas cosas interesantes.
con Lucifer. Escuche bien. Dice Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Desde el 1 dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que tengo del huerto, dijo Dios, no comer de él ni lo tocaré para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Eso pasó con Adán y Eva. ¿Qué plan estaba Satanás implementando allí? Era el plan de él. El plan de él se encuentra en Isaías 14, 13 y 14. Isaías 14, 13 y 14 dice así. Tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Ese proyecto lo tiró Satanás allí. Dice en su corazón. Él dijo eso. ¿Ve? Dice que él iba a hacer todo eso. Escuche bien. Hay dos cosas que quiero mencionar de este texto y de este proyecto de Satanás. Lo primero que quiero decir de él es que ese proyecto que Satanás está pensando allí, Lucifer, el lucero, es el proyecto de Dios. Jehová había hecho un plan con Lucifer. Y el plan que Dios hizo con Lucifer era este. Ese fue el plan que Dios hizo con Lucifer. Lucifer lo que está es solamente repitiendo el plan de Dios con él. Lucifer fue hecho, creado semejante al Altísimo. Y también todo, él copió. No, el plan de Dios con Lucifer no tiene ni una letra ni una coma más que esto. Ni una letra, ni una coma, ni una tilde. Es el tema, la receta, el proyecto, completamente, exactamente como Dios lo elaboró. Exactamente. Semejante al Altísimo. Génesis capítulo 96 dice del hombre lo siguiente, del hombre. Dice así. Génesis 1:26. Dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. O sea, ya la imagen está allí.
pero la semejanza. Cuando él dijo seré semejante al Altísimo, él lo que está diciendo era eso mismo, lo que Dios había dicho. Si el proyecto que Lucifer está repitiendo es el de Dios, ¿qué tiene de malo? Nada de malo. Excepto que el proyecto Satanás lo está manoseando y lo está, ¿cómo se llama? Estructurando, a ver cómo consigue que se dé el plan. Con la condición que Dios no esté, porque en el primero Dios era parte. Así que ese es el proyecto de Satanás. El proyecto de Dios. Solo que Dios, cuando lo hizo, Dios estaba también incluido. Y Satanás está mirando a ver cómo se da el plan, pero que se dé que Dios no esté. ¿Cómo lo sabemos? El texto lo dice. Dijimos que preguntándole al texto. Lo voy a leer otra vez. Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré. Eso es yo. En lo alto junto a las estrellas levantaré. Eso es yo. Y dice mi trono. En el momento del testimonio me sentaré. Ahí está poniendo el pronombre yo. Sobre las alturas de las nubes subiré. Yo. Es la parte mala del proyecto. Que Dios lo hizo y lo hizo dentro de los parámetros del amor. Dios creó a Lucifer, pero lo creó para que simplemente su creador y la criatura la pasaran bien. Que todo se moviera en un ambiente de amor. Dios creó a Lucifer por amor y lo creó para amarlo y para que la pasara bien con Dios. A Lucifer le gustó que lo crearan y le gustó el ambiente. Lo que no le gustó es que Dios fuera parte. No le gustó la dinámica del amor. Es todo. Dios solo lo hizo todo pensando en amor. Y Lucifer no le gustó eso porque no le gustó compartir. Porque Dios lo creó para compartir. Dios podía vivir sin él. Pero a Lucifer no le gusta la idea de compartir. No le gusta el amor. No le gusta el altruismo. Sufrió un deterioro llamado egoísmo, a donde no se hay proyección hacia afuera. Así que quedó Dios fuera. Pero sí quería todo lo que Dios tenía. Por eso el proyecto fue el del cielo. Allí está todo. Y Caín, ¿cómo fue que operó? Bueno, Dios a Caín le prometió una bendición. Caín conoció la bendición porque la vio viniendo sobre Abel. Así que Caín quiso esa bendición. Pero cuando las cosas no se consiguen de la manera establecida, se le llama entonces violencia, atraco, robo. Y lo que lo mueve en el corazón para hacerlo se llama codicia. Y por eso hay un mandamiento que dice no codiciarás. La idea es que dice, si tú quieres una mujer, dice Mateo capítulo 5, el que codicia a una mujer en su corazón. La codicia. El que le guste una mujer y haga todo un proyecto elaborado de formar una familia y de todos los pasos, no está en absoluto mal, sino que es el plan de Dios. Dijo, pero codicia indica que está incluido
algún ingrediente que se da entre un hombre y una mujer, pero no el amor. Claro, le están llamando amor a todas las actividades sexuales. Dios no lo hace. Dios le llama amor es al ingrediente a donde la persona haya todo un proyecto de protección de la persona y de cuidado de la persona, que es lo que se hace con la esposa, que incluye el cuidado completo y dedicación. Allí no hay problema, pero en la codicia no están esos elementos. Entonces lo mismo está pasando aquí, que se quieren cosas, pero que no implique de mí dar nada, amar, ser parte, incluir, sino solamente lo que quiero arrebatar. Y Caín le pasaba eso. Caín, Dios le dijo qué ofrenda llevar. Y él no la llevó porque eso incluía amar. Y a él no le gustaba. Por lo tanto, él mató a su hermano y era porque quería la bendición de Dios. Pero con la condición de no envolverse, de no tener que dar de sí. Que no estuviera el amor, o sea, no quiere compartir con Dios, pero quiere la bendición, así que tiene que hacer un atraco, un asalto. Así que fue por eso que mató a su hermano, porque quería la bendición. Después del milenio va a pasar algo muy importante con la Santa Ciudad. Y es que allí va a haber dos clases de personas con respecto a la ciudad. La ciudad lo va a reunir a los dos grupos. Uno estarán dentro y otro fuera, pero todos están por causa de la ciudad. Porque todos los perdidos que van a ser resucitados y se arman y todo, por la ciudad es que se reunirán en torno a ella. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre los que están dentro de la ciudad en paz y tranquilo y los que están fuera? La única diferencia es que los que están fuera han ido por la ciudad, pero llevan un método. Ellos quieren la ciudad. Los que están dentro, ellos fueron porque querían la ciudad. La diferencia la hizo cómo llegar, cómo conseguir la ciudad. Los que están dentro fueron a la ciudad porque ellos hicieron un pacto, un plan con el Dios de la ciudad. Le gustó la idea de compartir con Dios. Hubo el altruismo, el nosotros en vez del yo. Y entonces Dios se incluyó y fuimos junto con Dios dentro de la ciudad. Junto, eso es lo que el egoísmo no tolera, el punto. Y los de afuera quieren la ciudad, pero no quieren que Dios esté, porque ellos son egoístas y ellos no toleran el amor y no comparten con Dios, pero quieren la ciudad. Por lo tanto, llevarán armas para conseguir la ciudad, pero que sea atraco, que sea ataque, que sea robo, que sea secuestro, porque la ciudad la quieren, pero no quieren al dueño de ella, porque implicaría amar. Lo que estoy diciendo es que Satanás, lo que él busca es lo que Dios tenía para él, y que los perdidos, ellos también buscarán lo que Dios tenía para ellos, que la gente de la Torre de Babel, ellos estarán buscando lo que Dios tenía para ellos, porque Dios lo que tenía para la gente de la Torre de Babel era el cielo. Que el problema es cómo conseguirlo, qué lo motiva. Ese es el problema, la diferencia. Por lo tanto, a eso se le llama el misterio de iniquidad. La búsqueda de todos los cosas que Dios ofrece, todo los proyectos de Dios, pero con la condición que Dios no esté. ¿Cómo terminará la gente de la ciudad que está afuera? El fin de ello es no fuego del cielo como muchos esperan, no,
sino que se matan entre ellos. Es decir, no compartieron con Dios y no comparten entre ellos. Parecía que estaban unánimes, no era así. Eran enemigos. ¿Cómo lo demuestra? Porque de un rato después comienzan y se matan entre ellos. Y así terminará. Y el egoísmo entonces demostrará cómo funciona. Es todo lo que pasó allí. Escuche bien esto. Ese es el proyecto de la Torre de Babel. Lo que se ha dicho es que Dios actuó y bajó y Dios hizo una obra, una acción que confundió las lenguas. Hizo una operación de confusión. El problema es que la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces Dios hizo una operación de confusión con los hombres. Lo que sí sabemos es que la actitud de los seres humanos aplicada produce un efecto en la mente. Por lo tanto, cuando Lucifer tiró ese proyecto de él conseguir el cielo, pero que Dios no esté incluido, subirá al cielo yo. Dice el siguiente versículo, el 15, que fue derribado a la tierra, al lado de la fosa. Ese derribamiento, ¿qué indica? Dice, tú eres derribado. ¿Quién derribó a Satanás? No fue Dios, sino que las actitudes del ser humano y de los seres creados hacia su Dios, actitudes negativas, producen un efecto en la mente de ellos, de deterioro. Por ejemplo, ya tenemos datos de que la gente que fue esclava en Estados Unidos es porque había adorado ídolos. Porque como el hombre Dios lo ha creado para que adore cosas que estén más altas que él, que es Dios. Y entonces, en forma natural, pues va a crecer el hombre. Si usted mira cosas que están por encima de usted, en conocimiento, trato con la gente y en todo, y en lo espiritual, pues claro, se va a elevar. Pero como usted se relacione con personas de nivel menos que usted, en temas por debajo del crecimiento, una vida por debajo de su potencial, y luego adorando cosas menos que algo más grande que el hombre, como es algo que hace con las manos, en forma natural también sufre deterioro. Y eso hizo que se achicara la mente de esta gente y ahora sufriera deterioro moral, que no pudiera defenderse de sus esclavizadores y no tú pudiera plantar un ideal para desarrollarse y conseguir respeto por causa del deterioro mental, que tiene un nombre, se llama envilecimiento. Así se llama el deterioro mental, sobre todo cuando es moral, se llama envilecimiento. Entonces, cuando la gente, cuando Adán y Eva en el Edén, ellos creyeron el plan de Lucifer, de que siguiéndolo a él iban a tener conocimiento y que iban a ser semejantes al Altísimo. Repito, esa era el plan que Dios tenía con ellos. Lucifer, el plan que él tiró era el que Dios tenía y engañó a Adán y Eva con el plan que Dios tenía con ellos. Cuando dice allí en Génesis 3:22, el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Pero para que no alargue su mano y coma también del árbol de la vida y viva para siempre, allí nos da dos datos. El primero que nos da es que el hombre no está así porque comió del árbol, como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. No crea eso nunca, es un error. La gente cree eso. Ya comieron, ahora son como nosotros sabiendo el bien y el mal. Es contraproducente. ¿Cómo es que si ahora pecaron son como uno de nosotros? No. Dios lo que está diciendo es, el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Es porque Dios lo creó como uno de nosotros, a su imagen y semejanza.
y le enseñó el bien y el mal. Por eso esa es la función del árbol. El árbol es recordar que ellos se graduaron en una escuela llamada el conocimiento del bien y del mal. Así se llama la enseñanza que Dios le dio a Adán y Eva. Se llama el conocimiento del bien y del mal. Así que cuando ahora Eva dice que el árbol es agradable a los ojos, escuche bien, dice el árbol, ella lo vio agradable a los ojos. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, del agua agradable a los ojos. Entiéndase bien lo que dice. Génesis 2:9 dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra, Génesis 2:9, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Entonces todos los árboles del huerto eran deliciosos a la vista. Por lo tanto, eso de que ella vio el árbol agradable a los ojos es un engaño. Porque ese, cuando había millones de árboles y que fueron, dice aquí, agradable a la vista todos. Fue un ensalmo. Porque lo más que había en el huerto era árbol agradable a los ojos. Pero dice árbol bueno para alcanzar la sabiduría. Qué trampa tan grande y engaño. Si la sabiduría se le dio antes y el árbol que le ha dicho que no coma era el diploma de la graduación de la sabiduría, ¿cómo es que el árbol comiendo lo da la sabiduría? Si él era solo él, ya estaban graduados. Ya tenían la sabiduría, la información, la preparación para que supieran gobernar el universo y la tierra y lo entendieran a él. Todas esas leyes. Ese es el conocimiento del bien y del mal. Y esa es la sabiduría. No era allí comiéndola para alcanzar la sabiduría. Ya la tenían. Entonces Satanás va a engañar como él engañó. Que él se engañó a sí mismo aplicando un plan que ya era el que existía, con lo que ya tenía. Lo único que quería que Dios no esté. A Eva le pasó lo mismo y a Adán. Cayeron en la trampa de apetecer lo que ya tenían. Por ejemplo, aquello que dice, Adán comió de la fruta, no siendo engañado, sino porque no concebía perder a Eva. ¿Se imagina qué situación tan infantil? Ya no la tenía. Tiene que ahora envolverse en problema para él tener a Eva. Usted dirá, es que pecó y se iba a perder. Si Adán no peca, Eva, Cristo viene y muere por ella y ella no iba a ser movida del Edén, se queda con él allí. Todo eso son engaños. Así también pasa con la santa ciudad. Es un engaño. Quiere la ciudad, Satanás los engañó porque la ciudad Dios la hizo para ellos. Entonces el pecado es un engaño inexplicable. Es siendo engañado con lo que ya teníamos. Solamente que el egoísmo sea quien lo maneje. Es la única parte extraña. Y yo quiero terminar con esto, es con lo siguiente, queridos. Allí se perdió el idioma. Dios no hizo ninguna operación para eso. Simplemente ellos perdieron la capacidad de comunicarse y entenderse. Eso es el resultado del egoísmo. En el egoísmo no hay entendimiento entre la gente. Es por eso, dice allí, ¿qué dice allí? La sierva del Señor, que en la torre hubo violencia porque no se entendían. Es lo mismo que va a haber después del milenio. La violencia, que se matarán todos. Que no se entienden porque el egoísmo priva a la persona de poderse comunicar. ¿Cómo es que eso funciona? Oigan las conversaciones de hoy, a donde es en tropel que conversamos. Que cuando termina la conversación, todo el mundo se va, la mayoría, oiga la conversación, insatisfecho, porque siente que no lo escucharon. Porque cuando uno va por la tercera frase, el otro le arrebata la conversación y pone su punto. Y el tercero le arrebata a él, y el cuarto al otro, y el primero al segundo. Y eso trae dos males. Lo primero que hay es que no se aprende. La sabiduría está regada en la humanidad entera. Y el que se calla tiene suficiente público para que le enseñe todos los secretos y matemática y de todo.
como aprendió José en Egipto, que mientras hacía los trabajos, estaba oyendo a los funcionarios de Egipto, explicando todos los pormenores de cómo se gobernaba y la administración, y la aprendió, porque callado la gente tiene toda la información. Otra cosa que se consigue con ella es que escuchándolo podemos saber qué está pensando para elaborar un plan de cómo poder darle una solución o poder contestarle. Y el que no escucha ni puede elaborar plan contra nadie, para favor de nadie ni en contra, porque ni siquiera si quería hacerle mal oyó su propuesta, y si quería hacerle bien no oyó su condición. Y eso hace también que no puede escuchar a Dios, porque en medio del gentío hay profetas, hay gente que Dios envía para que hable, y el que no escucha a nadie ni oye a Dios ni a la gente. Si el egoísmo hace eso, a donde yo soy yo, y entre el trato humano lo que hay es quién tiene mucho que decir, pero no tenemos mucho que tienen algo que escuchar. Ese es el problema que pasó y que tiene la humanidad también hoy, que hoy nadie escucha. Usted abre la boca de religión y ellos tienen toda la información y salen huyendo, porque el egoísmo no quiere hacer puente de entendimiento, y el egoísmo lleva a la gente de que quieren hacerle daño. Por eso no se quiere dejar convencer ni atrapar. Y el egoísmo lleva también a la idea de que me vuelvo vulnerable si dejo que de allá vengan ideas, porque el egoísmo vuelve a todo el mundo en trincheras, en fortalezas, porque tiene miedo, y el que está en fortaleza lo que tiene es protección y armas para disparar, creyendo que todo lo que hay es peligro. Así que tenemos que tener cuidado con todos esos proyectos, callarnos como se cayó Job, que mientras hablaba no aprendió. Al callarse, Jehová vino y pudo hablar, y mire los resultados. Dedicar tiempo a Dios en oración, callado, porque Dios tiene mucho que decir. Las oraciones de este tiempo son un fracaso. La gente tiene mucho que decir a Dios, y no hay mucha gente que tiene un minuto de silencio delante de Dios a ver si Dios tiene algo que decir. Así que Dios tiene que graduarse en proyectos nuestros, y no hay mucha gente graduada en proyectos divinos. Todas esas cosas están en Babilonia, estaban en la mente de Caín, de Lucifer, de Adán y Eva allí, porque es un plan, y es la razón por la cual pronto el mundo va a llegar a su fin, debido a que la mente se deteriorará hasta el punto, por sus actitudes incorrectas delante de Dios, sufre deterioro hasta que ya la mente no podrá captar las señales de Dios, porque las rechaza. Porque hay un plan en la mente humana de querer el bien divino, pero no dejar que Dios tenga algo que ver conmigo. Es el egoísmo. Ni la gente tampoco. O sea, una isla, el egoísmo. Y el mensaje es abrir las antenas para escuchar a Dios, y abrir las antenas para escuchar a la gente, para ir en su auxilio. Que Dios le bendiga abundantemente. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia. Cuídanos en este día, envía tu espíritu, oriéntanos, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén.